Módulo número 3, que pues era el primer punto un texto, el segundo pues completar acá un cuadrito basándonos en una pregunta o hipótesis, y el quinto cuadrito era este. El tercer punto era este, completar otro cuadrito, y el último era pues hacer una sopa de letras teniendo en cuenta los términos que nosotros sacamos de las lecturas anteriores, de esta lectura más que todo. Como en los anteriores talleres se trataba también de la ética y la moral, que pues en un contexto filosófico, la ética y la moral tienen diferentes significados, porque pues la ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano pues dentro de una sociedad. Mientras que pues la moral son las costumbres, las normas y a todo lo que nos adaptamos y nos establecemos y con lo que nos establecemos en cada sociedad. La relación entre estos dos pues estriba en que ambas son responsables de la construcción de una base que guía la conducta de los seres humanos, ya que pues determinan su carácter, su altruismo y sus virtudes, y pues tratan de enseñar de la mejor manera cómo se actúa y cómo uno debe comportarse dentro de una sociedad. Y pues aunque ambas se relacionan, remiten a conceptos diferentes. Por lo menos pues la ética viene del griego ethos, que significa forma de ser o carácter, y pues estudia los principios que deben regir la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de manera racional, fundamentada, científica y pues teórica. Se puede decir que la ética en ese sentido pues es una teorización de la moral, que incluso ayuda a definir criterios propios sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Y aunque normalmente la ética respalda o justifica las prácticas morales, eh, a veces parece que entra como en una contradicción y chocan. Un ejemplo pues sería que el respeto al otro pues es un principio fundamental de la ética, pero no está subordinado a ningún contexto cultural, sino que se debe practicar ante todo tipo de personas sin discriminación de origen, raza, sexo, orientación, religión, costumbres políticas. La ética más bien no discrimina de acuerdo al universo de usos y costumbres. La moral, la palabra moral deriva de la palabra latina moralis, que significa relativo a las costumbres. La moral, por lo tanto, pues se centra en la práctica de las expresiones concretas del comportamiento que se derivan del sistema de valores y principios. En otras palabras, la moral más bien es como el conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y que todos los ciudadanos utilizamos continuamente. Estas normas pues guían a cada individuo, orientando sus acciones, sus juicios sobre lo que es correcto o incorrecto. Lo llevan más bien como a una mayoría de edad, que como sabemos pues una mayoría de edad no siempre se trata literalmente de la edad, sino que está más bien muy relacionada con la madurez que tenemos para tomar decisiones, con la madurez que tenemos a la hora de afrontar una situación difícil. Esa realmente es la mayoría de edad. Un ejemplo también pues sería, de acuerdo pues con las costumbres vigentes hasta el siglo XIX, la moral dictaba que toda mujer estaba subordinada a la voluntad del hombre de la casa, y pues revelarse hacía de ella una inmoral. Y esta norma ha cambiado progresivamente entre los siglos XX y XXI, más que todo en el XXI, en las sociedades más que todo occidentales, y los usos y costumbres morales de la actualidad pues admiten la independencia de la mujer y se considera inmoral su impedimento.
porque ya después de haber luchado por tantos años, realmente obtenemos cierta equidad o cierta igualdad. Em, la diferencia, y pues para comprenderlos, tratan sobre pues el asunto entre la ética y la moral, que pues sería el concepto de la ética, es que teoriza sobre los principios y valores que deben regir la conducta humana. Y el concepto de la moral se refiere a las prácticas y costumbres establecidas según la escala de valores. El carácter, según la ética, es una disciplina normativa y el carácter según la disciplina moral, perdón, según la moral, es una disciplina descriptiva. El fundamento según la ética se funda en la reflexión individual y el fundamento según la moral se basa en la costumbre social. El método de la ética es la reflexión y el método de la moral es la imposición, más que todo y casi siempre de normas y costumbres. Y el alcance en el tiempo de la ética es pretender construir valores absolutos, universales e imperecederos, los que se van a usar siempre, los que siempre se han usado y se seguirán usando. Y el alcance del tiempo en la moral es que sus valores son relativos a la sociedad, ya que pues los comparte y cambian de acuerdo a la época y a la ideología dominante. Y pues creo que nadie duda del significado que tiene para sí mismo el bien y el mal, más bien como explicado a su propio contexto, como fruto de sus experiencias, de sus conocimientos, de todo lo que ha pasado. Pero es más difícil establecer el sentido del bien y el mal. Cuando se trata de los demás y como esa apreciación, pues siempre para nosotros será más fácil eh, opinar en cuanto a los actos de los demás porque no sabemos qué está bien o mal para ellos, pero sí para nosotros y desde nuestra posición los juzgamos. En ese trance, pues la pluralidad de significados posibles o contingentes se dibuja el marco moral donde se produce la vida del ser humano. Y donde más tarde o más temprano aparece una reflexión aún mayor sobre qué son el bien, qué es el mal, de una forma más atemporal y genérica. Y pues cuando eso se produce, utilizamos otros términos como moral, ética o filosofía moral. Habida cuenta de la necesidad del el ser humano de saber cuál es el bien y cuál es el mal definitivo, si es que eso es posible, surge la necesidad previa de establecer claridad al problema de la definición. Eh, porque cuando se habla de filosofía moral, por ejemplo, también se alude a la ética. Son ambos conceptos análogos, la moral pues significa otra cosa, sin embargo, si la ética es la reflexión sobre lo que es lo bueno y lo malo, la moral pues supone normas sociales y los valores posteriores a este análisis filosófico. Tengamos en cuenta que la ética y la moral pues también viene de pronto inculcada un poquito desde casa porque desde que estamos pequeños todo el tiempo nos están corrigiendo, no haga eso, no diga eso, no se vista así, no conteste y realmente no nos dejan como ser de una manera más frecuente. Por otro lado, pues la moral es lo relativo a los usos y las costumbres y pues eso es un conjunto de normas, valores y costumbres e incluso de creencias que funcionan como directrices en la sociedad. Gracias a su carácter normativo es posible distinguir qué es lo bueno y lo malo y pues sus hechos, sus son las acciones correctas, incorrectas, etcétera, etcétera. Un ejemplo realmente neto sería lo que a mí me enseñaron desde muy pequeña, que tenía que creer en la iglesia, que tenía que respetar a los demás y cosas así. Me inculcaron demasiado la religión católica. Y es algo que realmente hoy en día no reprocho, pero tampoco comparto. Porque hay muchas cosas que para mí no tienen sentido, porque hay muchas cosas que sí lo tienen. Porque tengo una fe, pero realmente esa fe no está puesta en lo que es la iglesia católica y creo que es respetable por parte de los demás y, a mí, y es muy respetable por mi parte que los demás no quieran compartir eso. En realidad, pues la ética tiene como centro de atención las acciones humanas y las características de las mismas. Por eso pues existen muchas digresiones sobre la religión entre la libertad y la felicidad o entre libertad y justicia y son foco de diferentes planteamientos éticos de donde resulta el concepto de dignidad y otros como el de responsabilidad o incluso el de bien común.
Creo que las acciones humanas constituyen el escenario donde se produce eh, el acto moral en sí como acto racional sistemático que repercute más bien en los niveles individuales, sociales, antropológicos, ontológicos, etcétera. Y dicho acto se tiene como acto libre y consciente, de ahí lo de acto racional. Y en sí mismo supone un juicio sobre las cuestiones que antes planteábamos, pero con el fin de determinar si es ético o no, si es bueno o malo, y si con el ejercicio o la ejecución de este acto moral nos encontramos del lado del bien o del mal. Gracias.